Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar con una clase más de lo que es la inducción práctica a la materia de biología celular y genética, ¿sí? Hoy día vamos a avanzar una nueva práctica que corresponde a la práctica número 7 de su guía, donde vamos a ver la determinación de sales minerales, en este caso en una muestra de materia ósea, ¿sí? ¿Qué vienen a ser las materias óseas? Vienen a ser los huesos, por ejemplo, que presentan todos los organismos que son considerados como organismos o seres vivos vertebrados, ¿sí? Que tienen un esqueleto o un armazón para sostener su cuerpo, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las competencias para, para esta práctica? Las competencias a desarrollar o el objetivo que es el que se quiere que ustedes salgan aprendiendo de esta práctica es determinar si la rigidez de los huesos se debe o no se debe a la presencia de las que son las sales minerales, ¿sí? ¿Qué vienen a ser las sales minerales? Las sales minerales vienen a ser, bien el fundamento de la práctica, las sales minerales vienen a ser compuestos inorgánicos, ¿no? Tales como es el caso de los compuestos químicos, por ejemplo, como es el carbono, el calcio, el fósforo, el magnesio, que son compuestos fundamentales de nuestro tejido óseo, ¿no? O de cualquier organismo que sea considerado vertebrado. Entonces, las sales minerales juegan un papel importante al momento de dar dureza o rigidez a lo que es la materia ósea. Bien, entonces, aparte de otros compuestos o de otras sustancias que también forman parte de la materia ósea, viene a ser el agua, por ejemplo, y los compuestos orgánicos que se denominan, que vienen a ser las células formadoras de huesos, como los osteocitos, los osteoblastos y los osteoclastos, por ejemplo, que son células que hacen crecer al hueso, ¿sí? ¿En qué momento crecen los huesos? En el momento que las personas, en este caso, o en el caso de los animales, están aumentando de tamaño, ¿sí? Al nacer, entonces, los huesos se van haciendo más rígidos cada vez y van aumentando de tamaño hasta crecer lo suficiente dependiendo al tamaño de cada especie, ¿no? Entonces, en los niños vemos que todo el tiempo constantemente están aumentando de tamaño y es gracias a estas células de osteocitos que aumentan el tamaño, ¿verdad? Pero hasta los 20 años se dice que los seres humanos, por ejemplo, tienden a crecer, ¿sí? A partir de los 20 años, ¿no? Ya las células formadoras de hueso tienden a dejar de dividirse masivamente como lo hacían cuando el organismo del ser humano está en completo desarrollo. Entonces, a partir de los 30 años, por ejemplo, ya se requiere lo que son el aumento o la déficit de lo que es, perdón, la déficit de lo que son los minerales o las sales orgánicas que se denominan, ¿no? Como es el calcio, el magnesio, el fósforo que les mencionaba, por ejemplo. Entonces, a partir de los 30 años es recomendable tomar suplementos alimenticios que contengan estos compuestos inorgánicos, ¿no? Para evitar algún tipo de patología en nuestro organismo dependiendo al déficit de alguno de estos nutrientes, ¿no? Entonces, en esta práctica lo que se quiere es poder determinar si la rigidez o si la dureza que presentan nuestros huesos en nuestro organismo se debe a la presencia o no de estas sales minerales, ¿sí? Bien, entonces, la composición de un hueso está compuesto principalmente por un 25% de agua, el 45% de materia inorgánica que vienen a ser los compuestos químicos, como por ejemplo el fósforo, el carbono, el calcio, el magnesio, ¿no? Todos esos compuestos vienen a ser lo que dan mayor rigidez al hueso, lo que hace que nuestros huesos sean rígidos y puedan soportar
bastante peso, se puede decir, de nuestro organismo, ¿no? El 30% está compuesto de la materia orgánica, que vienen a ser las células formadoras de huesos, como los osteocitos que les mencionaba, y el colágeno también, que es un compuesto orgánico que forma parte de lo que es los huesos, sobre todo lo encontramos en lo que son las articulaciones o en las terminaciones de los huesos, y también otras proteínas que pueden contener los huesos, ¿no? Entonces, esos son los tres componentes principales que presentan la materia ósea de cualquier ser vivo que es considerado vertebrado, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los materiales a utilizar para la realización de esta práctica de lo que es la determinación de sales minerales en la materia ósea o en los huesos? El material a utilizar van a ser los vasos precipitados, las cajas Petri y las pinzas de metal, que ese es el material que nos proporcionan en el laboratorio. Y el reactivo van a utilizar el ácido acético, que es el compuesto que comúnmente lo conocemos como vinagre, ¿sí? En este caso se requiere que sea vinagre de frutas, ¿no? Mejor si es vinagre de manzana, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un vinagre incoloro, de tipo transparente, y lo que se quiere es determinar la turbidez de este reactivo, de este ácido acético, para ver cómo se desprenden las sales minerales del hueso, ¿no? O de la materia ósea. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para la realización de esta práctica? El procedimiento que van a seguir ustedes es una semana o 10 días antes de realizarse la práctica en el laboratorio de la universidad, ustedes deben colocar una muestra de hueso en un recipiente que contenga vinagre, ¿sí? Entre esos 7 días a 10 días va a comenzar a extraer el vinagre lo que es las sales minerales como el calcio, el potasio, el magnesio, por ejemplo, que contiene el hueso, y es lo que le da la rigidez, ¿no? O que sean duros. En este caso, la muestra va a ser un hueso de pollo, ¿no? De cualquier parte del pollo, pero tienen que quitarle el músculo, o sea, la carne, ¿sí? Se puede hacer el hueso de pollo cocido o crudo, pero mejor si es crudo, ¿sí? Pero lo pueden poner cocido también porque a veces cuando lo cocemos un poco es más fácil quitar el músculo, ¿no? La carne. Entonces, esa muestra de tejido óseo de huesito de pollo lo colocan en un recipiente, mejor si es el recipiente de vidrio, ¿no? Ahí lo colocan y le colocan lo que es el vinagre o el ácido acético incolor, ¿sí? Y lo dejan ahí por entre 7 y 10 días, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los resultados después de ese tiempo que dejen la materia ósea en este reactivo? Los resultados van a ser que el ácido acético viene a ser un reactivo que extrae o que saca lo que son las diferentes sales minerales de la materia ósea. Entonces, se va a notar una turbidez en lo que es el vinagre, ¿no? A causa de lo que es la extracción de los compuestos como el calcio, el magnesio, el fósforo, por ejemplo, que componen las sales minerales de los huesos, ¿no? Entonces, ¿cómo van a ver el resultado ustedes? Van a hacer el palpado del hueso en el laboratorio, de esta forma como se ve en la imagen. Y cuando ustedes palpen la materia ósea, va a tener flexibilidad. El hueso se va a volver casi como una plastilina, ¿sí? Entonces, ¿a qué se debe esa flexibilidad y esa pérdida de rigidez que sufrió la materia ósea? Se debe a que si no tenemos o no contenemos sales minerales en los huesos, pues prácticamente nuestros huesos pierden totalmente la rigidez. Pero no pierden la forma, ¿por qué? Porque el ácido acético extrae las sales minerales, pero no así la materia orgánica, como es el caso del colágeno, por ejemplo, ¿no? Que no deja que el hueso pierda su forma, ¿sí?
pierde su dureza o su rigidez, pero no va a llegar a perder la forma de este hueso, ¿no? Porque se manipula, ¿no? Con la mano, ¿no? Con los dedos, y van a ver ustedes la flexibilidad que tiene, pero no va a llegar a perder lo que es su forma, ¿sí? Les voy a mostrar un pequeño video para que puedan ver cómo no va a llegar a perder la forma del hueso. ¿Pueden ver el video? ¿Sí? ¿Se ve? Se ve, Lisa. Ya, bien, entonces, fíjense cómo lo manipulan el hueso, cómo pierde la rigidez, ¿sí? Pero no llega a perder su forma, no se deforma, ¿no? Por el colágeno que aún tiene esa materia ósea, ¿no? Entonces, esto se da mucho en los casos de lo que es las personas mayores, por ejemplo, de la tercera edad, que como ya esas células o ese compuesto inorgánico ya no es suficiente para el cuerpo, ¿no? No es la producción suficiente, entonces sufren mucho de diferentes patologías a causa de problemas en los huesos, ¿no? Como es la descalcificación, por ejemplo, ¿no? Hay personas que ya, cuando ya tienen más de 90 años, por ejemplo, ya caminan, ya no caminan bien erguidos, ¿no? Sino que caminan así medio agachados, ¿no? Medio jorobados, ¿no? Entonces, es debido a la causa de la pérdida de estos minerales en lo que es nuestra materia ósea, ¿no? En nuestro esqueleto, ¿no? Entonces, la recomendación es a partir de los 30, 35 años, comer alimentos que contengan mucho de estos contenidos en hierro o los suplementos alimenticios, ¿no? Que lo venden bastante en lo que son las farmacias, ¿no? Para evitar este tipo de patologías, ¿no? En el hueso, ¿no? Entonces, a través de esta experimentación en la práctica, se determina que las sales minerales o los compuestos inorgánicos, ¿no? Como el calcio, el magnesio, el fósforo, son un factor determinante para la rigidez en los huesos o en la materia ósea, ¿sí? Bien, entonces de esa manera concluimos la práctica de hoy día. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta sobre la práctica de hoy día. Licen, el pollo del hueso, ¿qué parte se lo lleva? Cualquier tipo de huesito, puede ser un huesito de la pierna, puede ser un huesito, si lo ponen, si se olvidan de colocarlo 7 días antes, por ejemplo, pueden colocar unos 3 días antes el huesito del pollo, que es el más delgadito. Entonces, mientras más delgadito el hueso del pollo, entonces más rápido va a perder la flexibilidad, ¿no? Entonces, dependiendo de ustedes, ¿no? Si ponen un hueso más gruesito, pues tienen que ponerlo más días a macerar ahí en lo que es el vinagre. En el vinagre tenemos que hacerlo Sí, en el en un vinagre recipiente deben de vidrio, ¿no? colocarlo porque es el vinagre el reactivo que hace que se salgan las sales minerales del hueso, ¿no? ¿Cuáles son las sales minerales? El calcio, el potasio, ¿no? Que es el que le da rigidez al hueso, el que le da dureza. Sí. Entonces, el vinagre es el ácido acético, es un compuesto que hace que salga o extrae estas sales minerales del hueso, por eso es que el hueso pierde su rigidez, ¿no? Pero no pierde su forma porque el vinagre no hace que salga el colágeno, por ejemplo, que presentan también los huesos, ¿no? Entonces, por eso Bueno. es el resultado de esa forma. Lisa, más recomendable es el vinagre de manzana, ¿no? Sí, el vinagre de manzana porque quiero que ustedes vean lo que es la turbidez o cualquier tipo de vinagre que sea incoloro, ¿sí? Porque hay unos vinagres que tienen una tonalidad medio rojo, medio verde, ¿no? Entonces mejor que sea incoloro
para que ustedes vean la turbidez, y esa turbidez vienen a ser las sales minerales que quedan fuera ya de la materia ósea. ¿Ya? Por eso les digo que sea mejor incolor. ¿Sí? Bien, ¿me atienden un ratito a la lista, por favor, para terminar la clase? Chijeme, Cabello. Presente. ¿Ya? Cabello, Calla, Céspedes, Chambi, Chocamani, Presente. Chonono, Colque, Presente. Sandra, Sí. ¿ya? Daza, Encinas, Espejo, Presente. Encina Mariluz, Sí. ¿ya? Espejos, Espinosa, Ferrell, Fita, Flores, García, García Hilda, Presente. ¿ya? García Manfredo, Guaya, Jiménez, Cuchani, León, López, Macías, Martínez, Martínez Anaí, Martínez Nayeli, Menacho, Mercado, Miranda, Mojica, Montalvo, Navia, Paniagua, Pérez, Ponce, Ramírez, Rivero, Rojas, Sánchez, Sarabia, Presente, dicen. Sánchez Marisol, Sí. ¿ya? Sarabia, Sunagua, Valdés, Valdés Yanine, Valdivieso, Vargas Araceli, Presente. Vázquez, Villagómez, Villagómez Yaeli, Yaguareza, Sunagua, Zurita. A todos los que están presentes en la sala, ¿los nombré? Sí, dicen. Ya él está conectada, pero está silenciado, creo, su micrófono. ¿Cuál es su apellido de ella? Villagómez. Ya él Villegón. Ya. Bien, chicos, entonces con esto terminamos la clase práctica del día de hoy y nos vemos la próxima semana con un tema nuevo para que aprendan algo. Dice, una preguntita. ¿En su materia vamos a dar parciales o no? No, todavía no me han informado cómo van a ser los exámenes de laboratorio, ¿no? Pero Ya. que van a dar es teoría, ¿no? Con su docente de teoría de la materia de biología. Pero práctica todavía no nos han informado cómo vamos a hacer para la toma de exámenes, ¿no? Seguramente después nos van a informar y ya les van a comunicar a ustedes. ¿Ya? Ya.